Hola, en esta ocasión hablaremos de calor y temperatura, más específicamente de calor y capacidad calorífica. Los acompaña su profesora Orquídea de la Barrera Paternina y estaremos iniciando con esta enseñanza. ¿Con qué relacionamos el calor? Pues el calor lo relacionamos con la energía producida también a través del fuego. Entonces, ¿qué recordemos acerca del calor? Bien, pues el calor es una forma de energía que se transmite de manera espontánea entre distintas zonas de un cuerpo o desde un cuerpo hacia otro. En termodinámica, el calor significa transferencia de energía. Esta transferencia siempre tiene una dirección definida por la diferencia de temperatura entre los cuerpos. El calor fluye del más caliente al más frío. De esta manera de llegar a una temperatura de equilibrio. Lo que se busca en termodinámica es encontrar el equilibrio. ¿Bien? ¿Qué unidades mide el calor? El calor se mide en joules y un joules es igual a 0.238846 calorías. Una caloría, su abreviación es cal, y representa la cantidad de energía que se necesita para incrementar 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. También se dan en kilocalorías. Se abrevia cal y representa la energía que se precisa para elevar 1 kilogramo de agua en 1 grado centígrado de temperatura. Pues bien, si miramos cuando hablamos entonces de calor, podemos decir que el calor se transmite desde un cuerpo que tenga menos temperatura a un cuerpo que, de un cuerpo que tenga mayor temperatura a un cuerpo que tenga menor temperatura. Como lo podemos ver en este punto, el recuadro rojo me está haciendo ver el cuerpo con mayor temperatura y el recuadro azul el que tiene menor temperatura, al igual que el estado de excitación en la varilla que se ve calentada al iniciar el fuego con el mechero. Pues bien, cuando hablamos entonces cómo se puede transmitir el calor se puede transmitir de distintas formas. Pues la transferencia de calor es el paso de energía térmica desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Cuando un cuerpo, por ejemplo, un objeto sólido o un fluido, está a una temperatura diferente de la de su entorno u otro cuerpo, la transferencia de energía térmica, también conocida como transferencia de calor o intercambio de calor, ocurre de tal manera que el cuerpo y su entorno alcancen un equilibrio térmico. La transferencia de calor siempre ocurre desde el cuerpo más caliente a uno más frío, como resultado del segundo principio de la termodinámica. Cuando existe una diferencia de temperatura entre dos objetos en proximidad uno del otro, la transferencia de calor no puede ser detenida, solo puede hacerse más lenta. La termodinámica es la ciencia que estudia la relación entre el calor y otras formas de energía. El calor es energía en tránsito. Siempre existe un gradiente de temperatura en un sistema o se ponen en contacto dos sistemas a diferente temperatura. Se transfiere energía entre ellos. Sabemos de esta transferencia no porque la veamos, sino por los cambios que se producen en él o los sistemas. La termodinámica, basándose en los estados de cada sistema desde el punto de vista macroscópico, es decir, que cada función de atributos tales como la presión, la temperatura y el volumen pueden medir y determinar si ha habido cambios de energía interna en los mismos, en cumplimiento del primer principio, y descarta la interacción de trabajo con el exterior. Y el principio descarta la interacción de trabajo con el exterior. Esta variación de energía interna solo puede ser
debida al calor, y es decir, a la transferencia de energía de un sistema a otro. Pues bien, entonces para aclarar un poco, para iniciar lo primero que debemos tener en cuenta es el concepto de transferencia de calor, y eso hace referencia a la energía térmica, es decir, el calor desde que un cuerpo de mayor temperatura pasa a uno de menor temperatura. Entonces, la transferencia de calor se da a través de distintos modos, que no son más que procesos de transporte de calor. Se agrupan en tres tipos, como se los mencioné. Estos procesos se dan por radiación térmica, conducción térmica o por convección. Bien, pues entonces aquí les planteo en el diagrama, en el simple hecho de calentar agua en una olla metálica se dan las tres formas de transferencia de calor. Tenemos transferencia de calor por convección, que es la transferencia de la propia materia portadora del calor. ¿Qué hace referencia? Esta es una de las tres formas de transferencia de calor y se caracteriza porque se produce por medio de un fluido, ya sea un líquido o un gas, que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. La convección se produce únicamente por medio de materiales fluidos. Lo que se llama convección en sí es el transporte de calor por medio del movimiento del fluido. Ya esa información yo se la había compartido en una clase anterior, sin embargo aquí estamos recordando un poco para que ustedes tengan claridad del tema. Pues bien, entonces cuando hablamos de transferencia de calor por conducción, es aquella que se da cuando el contacto sin transferencia, es por el contacto sin transferencia de materia. ¿Qué quiere decir? Que es un proceso de calor basado en el contacto directo entre los cuerpos, sin intercambio de materia, porque el calor fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura, que está en contacto con el primero. La propiedad física de los materiales que determina su capacidad para conducir. En este caso, vemos una olla metálica, el incauto que se está quemando la mano, pues está recibiendo una fuerte transferencia de energía sin que la materia se vea afectada. En este caso, él va a recibir esa descarga de energía en forma de calor. Como sentimos muchas veces que tocamos una olla que se encuentra caliente porque está cargada energéticamente por el calor suministrado por la flama de la estufa y nos quemamos. Por último, y no menos importantes, encontramos la transferencia de calor por radiación, que son emisiones de ondas electromagnéticas o fotones, pues todos los cuerpos, cualquiera que sea su temperatura, emiten energía en forma continua desde sus superficies. A esta energía se le denomina energía radiante y es transportada por ondas electromagnéticas. Por este motivo, la energía radiante puede transmitirse aún en el vacío. La emisión continua de energía radiante por un cuerpo se denomina radiación. Como consecuencia de este fenómeno, dos cuerpos colocados en el vacío que están a diferentes temperaturas alcanzan el equilibrio térmico debido a que el de menor temperatura recibe la energía radiante del otro cuerpo de mayor temperatura. Cuando la energía radiante es absorbida por un cuerpo, se transforma en calor. No obstante, la energía radiante también puede ser reflejada, es decir, difundida o refractada, es decir, propagada por los cuerpos. Ahora bien, entonces continuamos con nuestra enseñanza. Bien, entonces cuando hablemos de calor, de cantidad de calor y calor específico, vamos a hablar de lo siguiente. La cantidad de calor se define como la energía cedida o absorbida por un cuerpo de masa m cuando su temperatura varía en un número determinado de grados. Esta depende de la naturaleza de la sustancia. Entonces, cuando hablamos de esto, decimos que la cantidad de calor también se define como cedida o absorbida por un cuerpo cuando su temperatura varía en determinado grado, ¿cierto? Está relacionado directamente con la naturaleza de la sustancia que
compone un cuerpo. La dependencia de la cantidad de calor con la naturaleza de la sustancia se caracteriza por una magnitud denominada calor específico de la sustancia. Bien, matemáticamente podemos decir que la cantidad de calor está definida como Q, que es calor, es igual al calor específico que multiplica a la masa de dicha sustancia por la diferencia de temperatura o por la variación de temperatura, que se representa también como delta de T o temperatura final menos temperatura inicial. Cuando hablamos entonces de calor específico, hablamos de la referencia que hace a la cantidad de calor que requiere para que una determinada sustancia incremente su temperatura en una unidad en grados Celsius. Varía de acuerdo al estado físico de la materia, ya sea sólido, líquido o gaseoso, pues esta depende de la interacción que tengan sus partículas. Lo mismo ocurre con otras condiciones como la presión atmosférica, que a mayor presión, menor calor específico. El calor específico se representa con la letra C y se puede definir como la cantidad de calor requerida por una unidad de masa o una sustancia para variar su temperatura en 1 grado Celsius. Bueno, lo representamos matemáticamente de la siguiente manera. C es el calor específico, Q es la transferencia de energía calórica entre el sistema y su entorno, M es la masa del sistema, delta de T es la variación de temperatura a la cual se somete. Bien, como hemos visto entonces, se puede expresar en unidades como el gramo, el kilogramo, la libra, y la temperatura en grados Celsius o en grado Kelvin, Kelvin no tiene grados. La fórmula general de la cantidad de calor añadido es igual al calor específico por la masa por la variación de temperatura, y el calor específico se representa por la letra C, que determina la cantidad de calor cedida o absorbida por un cuerpo de una masa y el calor específico, cuando su temperatura inicial varía hasta que su temperatura final se puede calcular mediante la fórmula que les estoy expresando. Bien. Ahora bien, esto es lo que de forma macroscópica podemos decir acerca del calor específico y de la cantidad de calor específico. Entonces, del calor específico aquí tenemos de varios materiales y el calor específico expresado en kilocalorías y en kilojoules. Y tenemos desde el aceite de oliva, 0,400 kilocalorías kilogramos por centígrado, el acero 0,110 kilocalorías kilogramos por centígrado, y así sucesivamente hasta llegar al vidrio. Bien, cuando hablamos entonces de calor específico, recordemos que el calor específico hace referencia a la cantidad de calor que se requiere para que una unidad de temperatura incremente en una unidad de grados Celsius. Esta varía de acuerdo al estado físico de la materia. Recordemos, estado físico serían sólido, líquido o gaseoso, y lo mismo ocurre en condiciones de presión atmosférica. A mayor presión, menor calor específico. En este caso, les traigo un ejemplo de lo que puede ser un sistema donde se pueda verificar el calor específico. Tenemos una tapa, un termómetro, una cámara de reacción, un baño térmico, en este caso es agua, y una pared adiabática. Para aclarar qué es adiabático, significa que no posee transmisión de calor del sistema con el medio. Cuando hablamos entonces de capacidad calórica, estamos hablando de que se puede expresar como la cantidad de calor requerida para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de una determinada cantidad de sustancia. Se expresa mediante la fórmula C es igual a Q TF menos T sub 0, T final, donde C es la capacidad calórica, Q la cantidad de calor y T la temperatura. Entonces, si una bebida al aire libre se calienta, ¿por qué la comida al aire libre se enfría? Pues esta es una pregunta que de pronto parecería tonta, pero en realidad tiene su respuesta aquí, en el equilibrio térmico.
El equilibrio térmico entonces se define al estado en que dos cuerpos en contacto o separados por una superficie conductora igualan sus temperaturas inicialmente dispares, debido a la transferencia de calor de uno hacia el otro. En este caso, podemos ver el cubo rojo está representando el que mayor energía tiene, mayor calor posee, y el cubo azul el que menor temperatura posee. En este caso, estamos observando la transferencia de energía en ambos en el segundo recuadro y nos vemos que al final se encuentran en equilibrio. La fórmula puede expresarse de la siguiente manera. Calor perdido es igual al calor ganado. ¿Qué me dice esto? Esto es una sumatoria de calores. O sea, sabemos que la ecuación del calor es igual a Q, o calor, es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura, en este caso el que se pierde, y la sumatoria del que se gana. El equilibrio térmico es aquel en el cual se igualan las temperaturas de dos cuerpos, las cuales en condiciones iniciales presentaban diferentes temperaturas. Una vez las temperaturas se equiparan, se suspende el flujo de calor, llegando ambos cuerpos al equilibrio mencionado. La fórmula es igual a calor cedido igual a calor absorbido o calor ganado. Q1 es igual a Q2, donde Q1 se representa como la masa del cuerpo 1 por el calor 1, calor específico 1, por la variación de temperatura de ese primer cuerpo. Y esta es igual a la masa 2 por el calor específico 2, por la variación de temperatura de ese cuerpo. Entonces aquí vemos que la temperatura en este caso se ve igualada a ambos estados de calor. Termodinámicamente, una forma precisa de dar un concepto sobre el equilibrio térmico se da desde el punto de vista termodinámico, valga la redundancia. Es necesario definir que cuando dos sistemas están en contacto mecánico directo o separado mediante una superficie que permite la transferencia de calor, o se conoce como superficie diatérmica. Se dice que están en contacto térmico. Si consideramos entonces dos sistemas en contacto térmico dispuestos de tal forma que no puedan mezclarse o reaccionar químicamente, se consideran además estos sistemas que están colocados en el interior de un recinto donde no es posible que intercambien calor con el exterior ni existan acciones desde el exterior capaces de ejercer trabajo sobre ella. Eso es algo de lo que les estaba mostrando en la diapositiva anterior, donde hablaba de adiabático, una forma de experimentar. Bien, entonces aquí podemos ver un ejemplo de la transferencia de calor de dos cubetas, una que tiene mayor temperatura y una que tiene menor temperatura. A la mitad, este flujo de calor se mezclan y hacen una temperatura igual. ¿Qué hacen? Que estabilizan, equilibran ese sistema. Entonces, ¿qué me quiere decir el equilibrio? Bien, entonces vamos ahora a hablar de unos pequeños ejemplos donde pondremos en práctica lo aprendido durante la parte teórica. Tenemos que ¿qué cantidad de calor absorbe una masa de 50 gramos de acero que pasa de 50 grados centígrados a 140 grados centígrados? Pues bien, extraemos los datos, sacamos que la masa son 50 gramos, eso quiere decir que equivale a 0,05 kilogramos. La temperatura inicial está dada en 50 grados centígrados, la temperatura final serían 140 grados centígrados. Y vemos que este sería el calor específico del acero. ¿Dónde lo observamos? Pues en la tabla que obtuvimos en la anterior diapositiva miramos el calor específico del acero, que es un 110 kilocalorías kilogramos por centígrados. Bien, entonces aplicamos la ecuación de cantidad de calor y nos dice que el calor añadido es igual al calor específico por la masa por el cambio de la temperatura. Entonces tenemos que calor añadido es igual a
110 kilogramos por centígrados por 0,05 kilogramos por 140 grados centígrados menos 50 grados centígrados. ¿Qué nos dice esto entonces? Que hacemos la operación y tenemos que 0,055 kilocalorías sobre grados centígrados por 90 grados centígrados. Al continuar con nuestra operación tenemos como resultado que la cantidad de calor que absorbe la masa es de 0,495 kilocalorías. Esto debido a que los grados centígrados son suprimidos en nuestro proceso de división. Seguimos y tenemos un segundo ejemplo. ¿Cuál es la variación de la temperatura que sufre una masa de 200 gramos de aluminio que absorbe 1000 calorías? Pues bien, extraemos los datos. Nuestros datos son la masa, 200 gramos de aluminio que equivalen a 0,2 kilogramos. Tenemos que 1000 calorías en calor es igual a 1 kilocaloría y el calor específico del aluminio es 0,215 kilocalorías sobre kilogramos por grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Entonces, si la variación de la temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, despejamos de la fórmula la cantidad de calor, la diferencia de la temperatura. Recordemos que nuestra fórmula es igual a calor añadido, que es igual al calor específico por la masa, por el cambio o variación de la temperatura. Obtenemos que el calor añadido es igual al calor específico por la masa por el gradiente, por la variación de temperatura. Aquí lo tienen expresado. Entonces, bien, aquí manejamos que hacemos el despeje de la variación de la temperatura, que es igual a el calor añadido sobre el calor específico por la masa. Si reemplazamos por los datos que tenemos, que la variación de temperatura es igual a 1 kilocaloría sobre el producto de el calor específico por la masa, y nuestro calor específico del aluminio es igual a 0,215 kilocalorías sobre kilogramos por grados centígrados por 0,2 kilogramos, que es nuestra masa. Entonces, ¿qué obtenemos? Luego de hacer la operación matemática, obtenemos que la variación de temperatura es igual a 1 kilocaloría sobre 0,43 kilocalorías sobre grados centígrados. ¿Qué tenemos como resultado al realizar nuestra operación? 23,26 grados centígrados es la variación de temperatura a la cual la masa de aluminio absorbe 1000 calorías. Bien, seguimos. Entonces aquí tenemos que calcular la masa de mercurio que pasó de 20 grados centígrados hasta 100 grados centígrados y absorbió 5400 calorías. Entonces, ¿qué datos obtenemos? La temperatura inicial 20 grados centígrados, temperatura final 100 grados centígrados, calor específico o el calor absorbido en este caso, 5400 calorías que equivalen a 5,4 kilocalorías. El calor específico del mercurio, que es 0,033 kilocalorías sobre kilogramos por grados centígrados, y nuestra fórmula de calor añadido es igual a calor específico por la masa por el cambio de la temperatura. Despejamos de la fórmula la cantidad de masa y tenemos que masa es igual al calor añadido sobre el calor específico por la variación de la temperatura. Reemplazamos los datos y obtenemos lo siguiente. Masa es igual a 5,4 kilocalorías que divide el producto de 0,033 kilocalorías sobre kilogramos
por grados centígrados por 100 grados centígrados menos 20 grados centígrados. Esto tenemos el siguiente resultado. Tenemos que la masa es igual a 5,4 kilocalorías sobre el producto de 0,033 kilocalorías por kilogramos sobre kilogramos por grados centígrados por 80 grados centígrados. Suprimimos los grados centígrados y nos quedan kilocalorías sobre kilogramos. Entonces la masa es igual a 5,4 kilocalorías que dividen a 2,64 kilocalorías sobre kilogramos. Suprimimos kilocalorías y nuestro resultado se da en 2,045 kilogramos. Entonces la masa de mercurio que absorbió estas kilocalorías es de 2,045 kilogramos. Siguiente ejemplo. En un calorímetro con 500 gramos de agua a 18 grados centígrados se introducen 150 gramos de cobre a 100 grados centígrados. Si la temperatura final es de 20,2 grados centígrados, ¿cuál es el calor específico del cobre? En este ejercicio estamos viendo que hay dos sustancias las cuales poseen por independiente calores específicos. Bien, obtenemos los siguientes datos. La masa 1, que serían los 500 gramos de agua, es igual a 0,50 kilogramos. La temperatura inicial del primer producto, que en este caso es el agua, 18 grados centígrados. La masa 2, es decir, la del cobre, 150 gramos, que equivalen a 0,15 kilogramos. La temperatura del cobre, la temperatura inicial, es igual a 100 grados centígrados y nos dice que la temperatura final de este sistema es de 20,2 grados centígrados. El calor específico del agua es 1 kilocaloría sobre kilogramos por grados centígrados. Pues bien, entonces en términos de equilibrio térmico, la temperatura final de la mezcla obviamente es única. Entonces, como lo decimos el equilibrio térmico, la temperatura final de la mezcla obviamente es única. Aquí tenemos que la temperatura final es igual a la temperatura final 2, la temperatura 1 y la temperatura final 2 es igual y la temperatura final del sistema es igual. Entonces, para resolver el problema, planteamos las ecuaciones de cantidad de calor para resolver cada componente. Aquí tenemos que el calor 1 es igual al calor específico 1 por la masa 1 por la variación de temperatura 1. Y tenemos para el agua una ecuación y tenemos la siguiente ecuación para el cobre, donde me muestra que Q2 es igual a C2, o sea, calor específico 2, masa 2, por la variación de temperatura 2. Entonces debemos tener en cuenta que la temperatura final del cobre es menor que su temperatura inicial. Por tanto, el calor 1 es igual al calor específico del agua por la masa del agua por la variación de temperatura del agua. Mientras que en el siguiente caso tenemos que el calor específico del cobre por la masa del cobre por la variación de temperatura del cobre. Entonces planteamos el equilibrio. Tenemos que Q1 es igual a Q2, es decir, el calor del agua es igual al calor del cobre. Entonces lo planteamos con esta igualdad donde decimos que el calor específico del agua por la masa del agua por la temperatura final menos la temperatura inicial del agua es igual al calor específico del cobre por la masa del cobre por la temperatura inicial del cobre menos la temperatura final del sistema. Entonces aquí tenemos que al despejar el calor específico del cobre, o sea, C2, tenemos que
el calor específico del agua por la masa del agua, por la variación de la temperatura del agua sobre la masa del cobre por la variación de temperatura del cobre es igual a el calor específico del cobre. Entonces, como ya tenemos esta fórmula, lo que hacemos es redistribuirla para entenderla un poco mejor. Tenemos la misma ecuación. Calor específico del cobre es igual al calor específico del agua por la masa del agua por la variación de temperatura del agua sobre la masa del cobre por la variación de temperatura del cobre. Entonces, continuamos con el ejercicio anterior. Entonces, reemplazamos todos esos datos y tenemos que el calor específico del cobre es igual al producto de 1 kilocaloría por kilogramos sobre kilogramos por grados centígrados, que es el calor específico del agua, por 0,50 kilogramos, que es la masa del agua, por la variación de temperatura del agua. En este caso, 20,2 grados centígrados, que es el valor total de la temperatura del sistema, menos los 18 grados que tiene el agua, sobre la masa del cobre, que serían 0,15 kilogramos, por la variación de la temperatura, sería 100 grados centígrados que tiene el cobre, menos el calor total del sistema, que serían 20,2 grados centígrados. Hacemos entonces las cuentas, hacemos nuestra operación con nuestra calculadora y obtenemos el siguiente resultado. El calor específico del cobre es igual a 0,5 kilocalorías sobre grados centígrados, debido a que los kilogramos los hemos suprimido, por 2,2 grados centígrados, que es el resultado que nos da la variación de temperatura del agua sobre 0,15 kilogramos, que es la masa del cobre, por 79,8 grados centígrados, que es la variación que nos da la temperatura del cobre. Entonces, ¿qué tenemos? Suprimimos en este caso el valor de los grados centígrados en la parte inicial, que sería la multiplicación en este caso, nos daría 1,1 kilocalorías sobre, eliminamos la primera parte de los grados centígrados, entonces tenemos que ese calor específico será sobre 11,97 kilogramos por grado centígrado. Recordemos que la unidad en la que se da el calor específico es en kilocalorías por kilogramos por grados centígrados. Realizamos nuestra operación y tenemos como resultado que el calor específico del cobre es igual a 0,0912 kilogramos por grados centígrados. Muchas veces esto lo aproximamos a 0,93 o, dependiendo de la cantidad de cifras significativas que nos dé el ejercicio, lo podemos aproximar a 0,90. Seguimos con nuestro siguiente ejercicio. Aquí tenemos que determina la capacidad calorífica de un cuerpo sabiendo que desprende 5 kilojoules de calor, su temperatura disminuye en 1,85 Kelvin, sabiendo que el cuerpo tiene una masa de 3 kilogramos. Determina además la capacidad calorífica de la sustancia que lo compone. Tenemos los siguientes datos. El calor extraído del cuerpo, o sea, Q, es igual a menos 5 kilojoules, que es igual a menos 5 por 10 a la 3 joules. Aumento de la temperatura, o sea, la delta de T es igual a menos 185 Kelvin. Ahí mismo nos dice el ejercicio, su temperatura disminuye en 1,85 Kelvin. La masa del cuerpo, M, es igual a 3 kilogramos. Aplicamos la expresión para la capacidad calorífica de un cuerpo y nos queda
que capacidad calorífica es igual al calor extraído del cuerpo sobre la variación de la temperatura. Tenemos que el calor extraído del cuerpo sobre la variación de la temperatura es igual a menos 5 por 10 a la 3 sobre 1.85, y esto nos da un total de 2702.7 joules Kelvin. Nuestro resultado entonces se viene dando como la capacidad calorífica es igual al calor específico sobre la masa. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos que 2702.7 sobre 3, que es la masa, y el calor específico en este caso sería kilojoules sobre Kelvin, es igual a 900.9 joules sobre Kelvin por kilogramo, y lo estamos dando también en una unidad diferente. No quiere decir que el ejercicio esté malo, sino que simplemente estamos haciendo un ejercicio con unidades diferentes a las del que normalmente estábamos utilizando. Sin embargo, el ejercicio está bien planteado. Por último, tenemos que determinar el calor específico de una sustancia, sabiendo que al suministrarle 1128 calorías a 200 gramos de ella, experimenta un aumento de temperatura de 60 grados centígrados. Según el resultado, indicar cuál es la sustancia. Tenemos los siguientes datos: una masa de 200 gramos, una variación de temperatura de 60 grados centígrados, un calor específico, en este caso de 1128 calorías. Entonces, tenemos nuestra fórmula donde decimos que calor específico es igual al calor que se le suministra sobre la masa por la temperatura. Tenemos entonces nuestra variación, que sería 1128 calorías sobre 200 gramos por 60 grados centígrados. Esto nos da un total de 0,094 calorías gramos sobre centígrados, que está dando en unidades que también se puede ver representado de la siguiente manera. Recordemos que el calor específico no solamente se da en kilocalorías, también se da en calorías gramos sobre centígrados, y también se da en kilojoules gramos por Kelvin. Recordemos que en ambos casos se da el calor específico. Entonces, ¿qué tenemos? Que el cobre queda en 0,093. Recordemos que en el anterior ejercicio les estaba expresando que no solamente se da en 0,094, sino que se puede aproximar. Bien, y aquí tenemos el valor del cobre en una tabla también anexa de calores específicos. El resultado se da gracias a que hicimos nuestra operación. Acá tenemos ahora un dispositivo térmico transfiere 67.000 joules de energía a 4,3 litros de agua. Calcular la variación de temperatura que sufre el agua teniendo en cuenta la densidad del agua, 1 kilogramo sobre litro, y el calor específico, que sería de 4.180 joules kilogramos por Kelvin. Tenemos los siguientes datos. El calor se da en 67.000 joules. El volumen que tenemos es de 3,4 litros. El calor específico de la agua, en este caso, es de 4.180 joules sobre kilogramos por Kelvin, y la densidad del agua es de 1 kilogramo por litro sobre litros. Tenemos la densidad del agua y tenemos el volumen. Vamos a hacer lo siguiente. Hacemos que 1 kilogramo de agua sobre litro es igual a la masa sobre el volumen. ¿Qué obtenemos? El despeje. La masa es igual a 1 kilogramo sobre litros por 4,3 litros. Litros y litros se suprimen y tenemos como resultado la masa de 4,3 kilogramos. El calor lo tenemos como la masa por el calor específico por la variación de la temperatura.
¿Qué obtenemos? Que la variación de la temperatura es igual a el calor sobre la masa por el calor específico. Aquí tenemos que 67.000 joules sobre 4,3 que multiplica 100 a 4.180 joules sobre kilogramos por Kelvin, que sería el calor específico. Nos cancelamos los kilogramos y los joules y lo dejamos en la temperatura que sería dada en Kelvin y tenemos el resultado de 3,73 Kelvin. Ese sería nuestro resultado. Si tienen alguna duda, recuerden que estamos para participar en el foro de inquietudes de Classroom. Éxito, bendiciones, y si llegaron hasta este punto, les recuerdo la importancia de practicar, no es solamente por un momento, sino en todo momento. Cuídense mucho, les deseo lo mejor. Chao.